colegas? Perfecto. Completamente, totalmente. Ya. Bien, en primer lugar, doctor Pedro Acosta, muchas gracias por la presentación. Doctor Avilés, muchas gracias por acompañarnos en esta clase magistral. Siempre llegar a los señores alumnos con un contenido claro, con un contenido didáctico, en temas que suelen ser, digamos, un poco complejos, es un desafío grande, ¿no? Y comentábamos antes de iniciar la clase que el examen neurológico debe ser un examen que adecuadamente aprendido por nuestros alumnos permitan primero como médico general, luego como médico especialista y algunos de ustedes neurólogos, ¿no? Poder entender, ¿no?, cómo se están manifestando en el organismo, ¿no?, las principales patologías neurológicas. Y la idea de esta clase es justamente llevarlos a un ABC de un examen neurológico sistematizado que le permita, ¿no?, realizar con solvencia esta parte importante de la evaluación semiológica. Esta lámina es interesante para ver cómo en el Perú, ¿no?, las enfermedades neurológicas también tienen una transición epidemiológica. Cada vez vemos con más frecuencia enfermedades neurológicas degenerativas. Pero como médicos generales, como médicos especialistas, como neurólogos, ¿qué vamos a ver? La gran patología neurológica, la migraña. Vamos a tener que tener elementos de semiología para diagnosticar una migraña, los accidentes cerebrovasculares que son la resultante, ¿cierto?, de la suma de una serie de factores como la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, las encefalopatías a nivel neonatal por trastornos de la asfixia neonatal, el trauma del parto, la enfermedad de Alzheimer. Cada vez hay más atención desde el punto de vista de las sociedades científicas, de los grupos de la sociedad también, para que cuando se hace un diagnóstico de Alzheimer, ya la gente tiene claro que cuando las personas mayores comienzan a olvidarse, uno tiene que plantear este diagnóstico. El sobreuso de medicación en los cuadros de cefalea, las epilepsias, las neoplasias del sistema nervioso central, las meningitis. Joven alumno, cuando usted esté de interno, esté de médico, ¿no?, llegará una emergencia, un niño con cefalea, con trastorno sensorio, ¿no?, con rigidez de nuca. Haremos el diagnóstico de meningitis. Las encefalitis, la cefalea tensional, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, las enfermedades por motoneurona. Entonces, tenemos que estar pues preparados para un adecuado diagnóstico neurológico. Y como decía el doctor Acosta, la exploración neurológica es una herramienta diagnóstica importante en las neurociencias clínicas. Jóvenes, nosotros somos una generación, sobre todo de ustedes, con un privilegio de tener elementos de diagnóstico muy sofisticados para la patología neurológica. Los electroencefalogramas, las tomografías, la resonancia, el PET scan, ¿no?, las tomografías de emisión de positrones, ¿no?, donde se pueden hacer estudios sumamente sofisticados. Pero a pesar de ello, los neurólogos expertos a nivel mundial dicen que a pesar de los impresionantes avances que existen en los métodos de diagnóstico paraclínico en neurociencias, ningún método ha superado la cantidad de información que puede obtenerse a través de un adecuado examen clínico neurológico. Esa es la importancia de tener una base semiológica, porque uno podría decir, pero bueno, si hay tomografía, resonancia, PET scan, mi diagnóstico neurológico puede ser más fácil. No. Es fundamental tener una evaluación clínica, ¿no?, porque no existe estudio o escala que pueda sustituir o soslayar un adecuado examen neurológico. Muy bien. Decía el doctor Acosta al inicio que un buen examen neurológico debe partir por dar orden. Estimado alumno,
Es importante que en un examen neurológico básico, ¿no?, se tenga en cuenta 8 aspectos importantes. Las diversas bibliografías pueden variar un poquito, nos dicen 7, otros 9, etcétera, pero al final yo estoy optando como docente encargado de plantearles lo siguiente. Hagamos un examen neurológico y usted coja un papel y apunte 8 aspectos importantes. Un examen neurológico debe tener en primer lugar el estado de conciencia. El paciente está despierto, el paciente me puede responder, el paciente me reconoce. En segundo lugar, el examen de las funciones mentales. Este paciente que está despierto, que me reconoce, tiene la posibilidad de estar atento, está orientado, tiene una memoria reciente, una memoria antigua adecuada en cuanto a su funcionamiento, tiene una capacidad de realizar cálculos, de interpretar conceptos abstractos, está íntegramente o tiene un deterioro de su memoria o tiene un deterioro de su abstracción, tiene un deterioro de su juicio. Evaluaremos en tercer lugar los pares craneales, el óptico, el olfatorio, el trigémino, ¿no?, los oculomotores, el glosofaringio, en fin, en orden, ¿no? En cuarto lugar, realizar el examen motor, la fuerza muscular. Vamos a identificar las paresias, las plejías, los reflejos osteotendinosos en el quinto lugar. En el sexto lugar, la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda, siempre en un concepto de evaluar de manera simétrica, lado derecho, lado izquierdo, de arriba abajo, para buscar las, digamos, anomalías, ¿no? Hemos evaluado en primer lugar el estado de conciencia, en segundo lugar las funciones mentales, en tercer lugar los pares craneales, en cuarto lugar el examen motor, quinto los reflejos osteotendinosos. Y ahí usted utilizará su martillito de reflejos, ¿no es cierto?, para ver los reflejos. En sexto lugar, evaluaremos la sensibilidad superficial, profunda. En séptimo lugar, la coordinación, el equilibrio y la marcha. Y finalmente, los signos meningios y el control de esfínteres. Entonces, creo que este es un primer elemento, estimado alumno, que usted debe entender. El examen neurológico debe ser sistematizado. Conciencia, funciones mentales superiores, pares craneales, examen motor, reflejos osteotendinosos. Se hace el examen de la sensibilidad, equilibrio, coordinación y marcha, y signos meningios y control de esfínteres. Que en promedio pueden hacerse. Un buen examen neurológico puede estar alrededor de los 15 minutos. Básico, pero tenemos que tener entrenamiento. Entonces, vamos a desarrollar en esta clase. Para una adecuada exploración neurológica, idealmente debemos tener un oftalmoscopio para hacer la evaluación del fondo de ojo, ver el reflejo de las pupilas. Obviamente en este tiempo de pandemia, usted tiene que mantener la máscara, el protector. Muchas veces no se está haciendo sino en casos estrictamente necesarios el fondo de ojo. Tener una linterna, su martillo de reflejos, una aguja de tinta Roma para evaluar la sensibilidad superficial, el diapasón para evaluar la sensibilidad profunda y obviamente, como todo médico, su estetoscopio y su tensiómetro, ¿no? Debemos tener nuestros instrumentos y el examen neurológico sistematizado vamos a evaluarlo. En primer lugar, el estado de la conciencia. Joven alumno, lo primero que debe usted abordar en un examen neurológico es el estado de conciencia. Entendiendo como conciencia la capacidad de darse cuenta de uno mismo y del ambiente que lo rodea. ¿Qué estamos evaluando en la conciencia? Desde el punto de vista neuroanatómico, la indemnidad de la corteza cerebral y de la sustancia reticular activadora ascendente, ¿no? En el estado de conciencia tenemos categorías.
Un paciente está alerta cuando responde de manera natural a los estímulos, ya sean verbales, dolorosos, ¿no?, físicos, externos. El paciente puede estar en letargo cuando está somnoliento, inactivo. Necesita un estímulo más intenso para poder despertar, para poder, digamos, responder, ¿no? El paciente puede tener un embotamiento de su conciencia cuando ya no tiene respuesta adecuada a los estímulos verbales, a los estímulos dolorosos, a los estímulos físicos, ¿no? Progresivamente entrará en estupor cuando solo despierta con estímulos externos intensos, que generalmente es el estímulo doloroso. Y finalmente, el grado más severo del compromiso de conciencia es el estado de coma, donde el paciente no tiene respuesta voluntaria. Hay muchas enfermedades jóvenes que van a hacer que los pacientes transiten desde un estado de alerta, pasando por la letargia, el embotamiento, el estupor, el coma. Por ejemplo, ¿no?, los cuadros del coma diabético, hiperosmolar, el coma mixedematoso por el hipotiroidismo descompensado. El paciente puede entrar en coma por un cuadro de una encefalopatía urémica, los renales crónicos terminales, una encefalopatía hepática en los pacientes cirróticos avanzados. Un paciente puede entrar en coma por una sobredosis de medicamentos depresores del sistema nervioso central. Un paciente puede entrar en coma, ¿no es cierto?, por un traumatismo severo a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener que, ¿no?, hacer el diagnóstico correspondiente. Usted, alumno, tendrá que evaluar si su paciente está en vigilia, está obnubilado, en sopor o en coma, entendiendo que está en sopor cuando no tiene respuesta adecuada, sino estímulos muy intensos, y está en coma cuando no hay una respuesta frente a los estímulos, ¿no? Ahora, la conciencia también puede, de manera cualitativa, alterarse en lo que se denomina el síndrome confusional. El paciente puede estar despierto, pero el paciente está confundido respecto a su ubicación en cuanto a su orientación temporoespacial, ¿no? El paciente puede estar con este trastorno cualitativo de conciencia. Para evitar la subjetividad cuando uno evalúa el estado de conciencia, desde el punto de vista neurológico básico, nosotros debemos aplicar la escala de Glasgow. Entonces, cuando usted, alumno, hable en la parte neurológica de esta primera parte del estado de conciencia, sabremos que el paciente puede estar despierto, obnubilado, estuporoso o en coma. O también puede tener el trastorno del síndrome confusional agudo. Debemos utilizar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es para determinar el nivel de conciencia, que mide tres aspectos. La respuesta ocular. Si el paciente al cual estamos evaluando abre espontáneamente sus ojos, 4 puntos. Si abre sus ojos cuando usted lo llama, señor, fulano y tal, el paciente abre sus ojos. 3 puntos. Pondremos 2 puntos cuando la apertura ocular no es espontánea, no es al llamado, sino cuando se hace el estímulo doloroso. 2 puntos. Y no habrá, si no hay respuesta ocular, se adjudicará 1 punto. En cuanto a respuesta verbal, el paciente cuando está orientado, señor, ¿usted cómo se llama? Soy el señor Juan Pérez. ¿Dónde se encuentra? Estoy en un hospital. ¿Qué día es hoy? Hoy día es viernes, ¿no? Tal fecha, etc. Entonces el paciente está orientado. El paciente puede estar confuso, desorientado. 3 puntos. El paciente le puede responder de manera incoherente. Palabras inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles, ¿no? Ya no hay una articulación adecuada de la palabra o no hay respuesta, 1 punto. La respuesta motora se evaluará si obedece órdenes, levante el brazo, levante la pierna. Si el paciente usted le presiona y el paciente localiza el dolor,
si hace una flexión normal o una flexión anormal, es decir, cuando tiene signos de decorticación 3 puntos, cuando hay extensión anormal, los signos de descerebración al estímulo doloroso 2 puntos, y si no hay respuesta 1 punto. Cuando se evalúa la conciencia a través de la escala de Glasgow, uno debe sumar el puntaje en cuanto a respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora, y si el paciente tiene entre 15 y 13 puntos, 15 es lo normal, hasta 13 puntos el impacto de la enfermedad, del traumatismo, de la lesión cerebral es leve. Si es moderado, estará entre 12 y 9 puntos, pero el punto crítico es cuando usted tiene un paciente con un Glasgow menos de 8. Un Glasgow menos de 8 está hablando de un paciente con un, por lo general, severo compromiso de conciencia. La escala de Glasgow se usa mucho para evaluar la conciencia en las emergencias, en las unidades de cuidados intensivos y también en la práctica no hospitalaria, ¿no? La escala de Glasgow para evaluar el estado de conciencia. Primer aspecto que debemos evaluar. Hablaremos de un estado confusional cuando el paciente, encontrándose despierto, puede tener un sensorio fluctuante entre despierto, somnolienta, ¿no?, con fluctuaciones durante el día, y muchas pacientes renales crónicos, pacientes con cirrosis hepática, adultos mayores con cuadros, ¿no?, de infecciones urinarias, pueden hacer estados confusionales o delirio, en la cual hay una alteración de la orientación, ¿no?, en el espacio, en tiempo, en persona. Puede haber trastorno del sueño vigilia, doctor. El paciente duerme todo el día, durante el día, y en la noche está despierto. Eso es parte de un estado confusional. Tiene el pensamiento desorganizado, cree que no está en su casa, cree que el familiar es una persona extraña, etc. Y algunas veces también puede presentar las ilusiones o alucinaciones, ¿no? Estos estados confusionales hiperactivos también se llaman delirio. Entonces, debe quedar claro que en esta primera parte del trastorno de conciencia utilizaremos la escala de Glasgow para ver la severidad del compromiso. El paciente estará en vigilia, en somnolencia, en modulación, estupor o coma, y puede también tener un componente de hiperactividad o delirio. Hemos evaluado el estado de conciencia. Mi paciente está despierto, somnoliento, obnubilado, estuporoso o en coma. Le hago su Glasgow y si encuentro con trastorno en cuanto al contenido de pensamiento, el paciente puede tener además un cuadro de delirio. Generalmente el paciente está despierto con sensorio fluctuante. Muy bien, pero en segundo lugar debe evaluar las funciones mentales superiores. Si es que el paciente permite la evaluación, porque si está el paciente en coma o un cuadro de gran desorientación, puede haber una limitante al evaluar las funciones mentales superiores. En las funciones mentales cerebrales superiores estamos evaluando, ¿no es cierto?, funciones ya elaboradas que tienen que ver con actividades corticales, la memoria, el lenguaje, el razonamiento, capacidad de abstracción, actividades gestuales, ¿no? Entonces, nosotros al evaluar las funciones mentales superiores o las funciones cognitivas estamos evaluando fundamentalmente funciones corticales. ¿Cuáles son las funciones mentales superiores? La conciencia, bueno, ya la hemos evaluado en la primera parte. La orientación, vamos a evaluar la memoria reciente, la memoria inmediata, la memoria de largo plazo, el cálculo, el lenguaje, el juicio y la abstracción, el contenido del pensamiento, la ejecución de actos complejos, las praxias, y las percepciones sensoriales complejas, las gnosias. Evaluaremos las funciones mentales superiores, es decir, la actividad fundamentalmente cortical, la actividad superior, ¿no?, característica de la especie humana.
Respecto a la orientación, preguntaremos al paciente, señor, ¿qué día estamos hoy? La fecha, el mes y el año. Doctor, hoy día estamos viernes 15 de agosto del año 1995. El paciente está despierto, se ha, digamos, expresado con adecuado lenguaje, pero usted imagina, el paciente está desorientado. Hay algo que está interfiriendo en su orientación adecuada. Y en cuanto a la orientación espacial, diremos al paciente dónde se encuentra, en el lugar donde se encuentra, la dirección, el barrio, la ciudad donde queda su domicilio, etc. La orientación temporoespacial dependerá de la indemnidad de la memoria, por lo cual en los estados amnésicos puede estar alterada y también comprometida en los cuadros confusionales. Es importante saber si el paciente está orientado en tiempo, en espacio y en persona, ¿no? Se evalúa la orientación, el lenguaje. Es sumamente importante, estimado alumno, recordar que la emisión de palabras uno las puede recepcionar a través del oído, ¿no es cierto? Y a través del sistema coclear, ¿no es cierto? Hay un área de Wernicke donde nosotros tenemos comprensión de nuestro lenguaje. Señor, buenas tardes, por favor le voy a dar una indicación. ¿Puede usted levantar su mano derecha? El emisor ha dado a través de la palabra, ¿no es cierto?, unas indicaciones que en este caso el paciente o el receptor las percibe, ¿no?, a través del sistema coclear, envía toda la información a través de impulsos neurológicos al área de Wernicke, que es el área donde está el área de la comprensión del lenguaje. Y luego, a través del área de Broca, se hará la expresión del lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, luego de escuchar, ¿no es cierto?, la información, esta información es transmitida a la corteza auditiva primaria y posteriormente decodificado en la región temporal posterior izquierda, el área de Wernicke. Luego, a través del fascículo arcuato, esta información es llevada al área de Broca, que está ubicada en la tercera circunvolución frontal izquierda. Y desde esta área se programarán las neuronas encargadas de la formación de la corteza motora. Y es importante entender esto, jóvenes, porque cuando hay una lesión del área de Wernicke, el paciente va a escuchar, pero no va a entender las palabras, las órdenes. Pero si tiene una lesión en Broca, el paciente va a entender la orden, va a entender el contenido del lenguaje, pero no lo va a poder expresar. Va a decir determinadas palabras que no tienen un sentido. O sea, acá habrá una llamada afasia de comprensión, el área de Wernicke, y una afasia de expresión cuando hay compromiso del área de Broca. Entonces se evaluará el lenguaje, la memoria, capacidad para almacenar y recordar la información en el área del hipocampo, ¿no es cierto? Queda uno de los centros neurológicos más importantes para la almacenaje de la información, y sabemos que se tiene una memoria inmediata, una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Y hay enfermedades neurológicas que afectan principalmente la memoria. Haremos mención de la enfermedad de Alzheimer, donde hay un deterioro inicial de la memoria inmediata y luego un deterioro global, no solamente de la memoria, sino de otras funciones cognitivas. ¿Cómo evaluaremos la memoria? Preguntándole al paciente por hechos ocurridos con anterioridad, ¿no? Se le menciona un grupo de palabras interrelacionadas y luego de algunos minutos se le pedirá que recuerde, ¿no? Es importante evaluar la memoria inmediata, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Es muy común decirle, señor, ¿usted qué almorzó ayer? ¿Qué actividad hizo ayer?
Y para la memoria de largo plazo, dónde nació, dónde estudió, dónde realizó sus primeras prácticas preprofesionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que evaluar. Y estamos evaluando el área del hipocampo fundamentalmente. Otra actividad, además de evaluar orientación, evaluar el lenguaje, evaluar la memoria, es evaluar la capacidad de realizar movimientos voluntarios, las praxias. Para realizar un movimiento, requerimos la indemnidad de las funciones motoras, sensitivas del lenguaje y ausencia de confusión. Al paciente se le pedirá, ¿no es cierto?, se le dará una indicación y también por imitación, protruir la lengua, soplar, levantar un brazo, peinarse, cepillarse, etcétera, ¿no es cierto? Y si el paciente entiende, hará las acciones que usted le está diciendo y repetirá por imitación algunos gestos, algunas señas que usted puede pedirle, ¿no? Estas pruebas se alteran cuando el paciente tiene una lesión frontal y hay formas especiales de apraxia, ¿no?, en la cual puede haber alteración en la construcción de figuras geométricas. Uno evaluará la apraxia, la realización de movimientos voluntarios. Dijimos que en la primera parte de orientación se utilizará la escala de Glasgow. Es una escala mundialmente utilizada, validada, no solamente en poblaciones anglosajonas o europeas, sino también a nivel de Latinoamérica. Para evaluar esta gran parte, que es la segunda de las funciones mentales superiores, donde estamos evaluando la atención, la orientación, el lenguaje, la memoria, y tenemos que evaluar la abstracción, el juicio, el cálculo, las praxias, se recomienda que el alumno, el interno, el médico, el profesional, conozcan y apliquen el mini examen mental de Folstein. Hoy por hoy es el examen inicial básico más importante por, uno, su sencillez, su capacidad del diagnóstico, de detectar alteraciones, ¿no?, y de la validación. Esto ha sido validado a nivel de habla inglesa en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. O sea, es un test, digamos, que podemos utilizarlo, ¿no?, en la cual a través de esta escala usted va a poder evaluar la orientación, preguntando en qué año, qué estación del año estamos, la fecha, el día, el mes. ¿Y por qué empezar a emplear el Mini Mental Test? Porque toda la promoción, al usar el Mini Mental Test, estamos utilizando un documento que nos va a permitir dar una información que es entendible por todos, en otros ámbitos también, digamos, del país, de Latinoamérica, del mundo, se usa el Folstein. Entonces, es un test objetivo, validado, que nos permite uniformidad en el examen de las funciones mentales superiores. Evaluaremos la orientación del paciente, en qué año están, en qué estación del año, la fecha, el día, el mes, 5 puntos. ¿Dónde estamos? ¿En qué estado, en qué país, en qué ciudad, en qué hospital, en qué lugar de la consulta? Si el paciente está orientado, responderá. Estamos 2020, entrando al verano, 21 de diciembre. Estamos en el Perú, ¿no es cierto?, en Lima. Estamos en una aula virtual dictando una clase de semiología neurológica. Muy bien, 10 puntos. Perfecto. Evaluaremos seguidamente la memoria inmediata. Se le pedirá al paciente, obviamente es un paciente que está en un ambiente cálido, no hay presión, no hay apuro. Señor, repita por favor los 3 nombres: mesa, llave, libro. Le pide usted que repita unas 3 o 4 veces y le dice ya después, le voy a preguntar. Pasan 15 o 20 minutos, señor. ¿Qué palabras dijimos? Ah, mesa, llave, libro. Perfecto. 3 puntos. Si no se acuerda, 0 puntos. Si se acuerda de una palabra, 1 punto. ¿No es cierto? Entonces aquí estamos evaluando la memoria inmediata. La atención y el cálculo, le diremos,
iniciando 100, reste 7. ¿No es cierto? De 93, reste 7, 86, reste 7, 79, reste 7, 72. 5 veces consecutivas, ¿no? Y si al paciente se le hace un poco difícil para evaluar la atención y el cálculo, decimos, deletree mundo, M-U-N-D-O, mundo, M-U-N-D-O. Perfecto, pero dígalo al revés. Entonces el paciente, O-D-N-U-M. Ah, muy bien. 5 puntos si logra hacerlo con, digamos, solvencia. El recuerdo diferido. Repita los 3 nombres aprendidos antes. Mesa, llave, libro. Ah, perfecto. Hay que evaluar el lenguaje y la construcción. Usted le muestra un lápiz y el paciente tiene que decirle que esto es un lápiz o un reloj. Está reconociendo y está expresando. Y le pide usted que repita la frase. Ni sí es, ni no es, ni peros. Hay una versión española de Lobo, ¿no? Que también usa este mismo esquema, pero pone otras frases. Ahora, el médico puede tener cierto criterio para darle otro tipo de frase en la cual el paciente pueda repetirlo, eso, ¿no? Pero generalmente intentamos que se use el Mini-Mental Test tal como fue concebido. Entonces, el paciente nombra un lápiz, un reloj, repite esta frase y después usted le da las órdenes. Tome este papel con la mano. El paciente toma el papel, mano derecha, mano derecha. Dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. Entonces usted le repite y si el paciente entiende la orden, tiene conciencia y entiende la realización de esta orden, la praxia, el paciente realizará de tomar el papel con la mano derecha, lo doblará por la mitad y le pondrá en el suelo. 3 puntos. Leer, ejecutar la frase, cierre los ojos, el paciente cierre los ojos. Usted le muestra en un papel la frase, cierre los ojos, el paciente lee, entiende y ejecuta la acción. Escribir una frase con sujeto y predicado. Hay pacientes que tienen nivel educativo bajo, entonces usted tendrá que adaptar de repente esta frase para que el paciente lo pueda escribir, ¿no? Y finalmente, le pedirá a usted que copie este dibujo, estas, ¿no? Figuras geométricas, ¿no? Para que veamos la integración visoespacial. Un punto. El paciente debe, ¿no?, tener una puntuación en la cual, si tenemos que tiene 24 puntos o menos, y alguna literatura dice, si usted tiene un nivel de instrucción superior, ¿no es cierto?, si tiene 27 o menos, ya estamos evaluando objetivamente deterioro cognitivo. No quiere decir que usted tenga una demencia, pero probablemente este paciente con este Mini-Mental, que usted lo pueda realizar en un consultorio en unos 10 a 15 minutos, tenga que ser referido para que el neurólogo pueda hacerle con su equipo las pruebas de evaluación neuropsicológicas mucho más precisas, mucho más amplias, ¿no es cierto? Pero usted cumple con la evaluación de las funciones mentales superiores a través del Mini-Mental Test de Forrester. Aplicamos un Glasgow, aplicamos un Mini-Mental Test, pero ya sabe usted que está evaluado, ¿no? Muy bien. La tercera parte es el examen de los pares craneales. Esta es una parte muy importante, muy cuidadosa en cuanto a su necesidad de aplicación, ¿no? Y lo primero, jóvenes alumnos, que tenemos que reconocer es que hay 12 pares craneales. El olfativo, el primer par craneal cuya función es el olfato, ¿no? No voy a profundizar porque tienen una clase especial al respecto, simplemente daré unas pinceladas. Usted evaluará si el paciente tiene olfacción. Si el paciente no tiene olfacción, no es normal. Lo normal es reconocer los olores. Evaluaremos el nervio óptico a través de la agudeza visual
de la visión, ¿no es cierto?, de ojo derecho, ojo izquierdo, ¿no? Su agudeza, ¿no? Tenemos una serie de patologías que pueden comprometer la visión, ¿no? Desde neuropatías ópticas hasta trastornos oftalmológicos como la catarata, el glaucoma, el daño de la retina, etc. Los nervios 3, 4 y 6 son los oculomotores. En el oculomotor, el tercer par craneal, es el responsable de la constricción de la pupila, de la apertura de los ojos y de la mayoría de los movimientos extraoculares. El patético o cuartos es el responsable de la mirada hacia abajo en la dirección nasal. El abducen o ocular externo, de desviación lateral de los ojos. Usted mirará al paciente, le dirá que mueva los ojos hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, y verá los movimientos conjugados. El quinto par trigémino tiene dos funciones. La motora, en la cual es responsable de la actividad de los músculos temporales y de los maceteros, responsable de la masticación y los movimientos laterales de la mandíbula, y se evaluará la función sensorial, ¿no? Es la que el trigémino es el responsable en su rama oftálmica, maxilar y mandibular de la sensibilidad. Una patología común, ¿no? Es la neuralgia del trigémino, donde el paciente tiene un dolor neuropático muy intenso, ¿no?, en la rama del trigémino. El séptimo par craneal, el nervio facial, tiene una función motora a los movimientos de la cara, la frente, los movimientos auriculares o peribucales. Con cierta frecuencia usted recordará pacientes que han tenido parálisis facial, en la cual tienen una simetría de la cara y de la frente, ¿no? También el nervio facial es responsable de la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua, ¿no?, que son responsables de sabor salado, dulce, amargo y ácido. El octavo par craneal o auditivo, con su rama coclear y vestibular, uno responsable de la audición, la otra responsable del equilibrio, y los nervios glosofaringio noveno, responsable de la actividad de la faringe y de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la lengua, la sensibilidad de la faringe, de la porción posterior del tímpano y del conducto auditivo externo. El décimo par craneal, el nervio vago, en la cual usted evaluará el velo del paladar, la faringe y la laringe, ¿no? Tiene actividad sensorial sobre faringe y laringe. Y el accesorio espinal, en la cual inerva los músculos esternocleidomastoideo y la porción superior del músculo trapecio, y el hipogloso, la inervación de la lengua. Si usted reconoce este cuadro sencillo, los pares craneales y sus funciones, va a ser muy sencillo en el momento de la evaluación encontrar la patología, ¿no? Muy bien. Hemos evaluado la conciencia, las funciones mentales superiores, los pares craneales, y entramos al examen motor. Esta es una lámina de un fascículo de esta academia CTO, muy interesante, la he traído. Acá está un poquito distorsionada porque es un poco más larga, pero lo he puesto así para que quepa en el PowerPoint. Cuando hablamos de examen motor, estamos hablando de la vía piramidal. Eso es un tema importante. Examen motor, estoy evaluando la vía piramidal. La vía piramidal tiene la siguiente característica muy sencilla. Hay una primera motoneurona o neurona motora que nace de la corteza motora y va bajando, y a nivel de la protuberancia sufre un fenómeno que es fundamental que usted reconozca en la neuroanatomía: el cruzamiento o decusación de las, ¿no es cierto?, en este caso, del axón. La neurona baja y forma la vía córtico-espinal lateral, el 90%, y llega a la médula y luego a la asta anterior. Entonces, ¿por qué es importante que usted reconozca que en la vía piramidal, la primera neurona que nace en la corteza motora, a nivel de la protuberancia sufre una decusación? Porque es de la explicación neuroanatómica importante por la cual, cuando un paciente tiene un accidente cerebrovascular o una tumoración que afecta
el área motora del lado derecho, la expresión de la paresia o de la parálisis, es decir, del compromiso motor, se da de manera contralateral. ¿Por qué? Por el fenómeno de la decusación a nivel de la protuberancia de la primera neurona que va a formar la vía córtico-espinal. Si usted tiene un paciente que tiene una hemiplegia derecha, la lesión está en el lado izquierdo. ¿Por qué? Por el fenómeno de la decusación a nivel de la primera neurona de los fascículos, ¿no? Entonces, tienes la neurona, tienes el axón, los fascículos, y aquí esto sufre una decusación, un cruzamiento, ¿no? Entonces, esto es la explicación. Luego, la segunda neurona que nace del asta anterior va a formar el nervio periférico, llegará a la placa motora y luego al músculo, ¿no? Entonces, cuando recuerdo la vía piramidal, la primera neurona nace en la corteza a nivel de protuberancia, en su gran mayoría se decusa, es decir, se va al lado contralateral y va hacia el asta anterior de la médula. Las lesiones de la primera neurona darán plejías o parecias, o sea, disminución de la fuerza contralateral, con hiperreflexia e hipertonía. Pero cuando la lesión de mi neurona es de segunda neurona, que nace del arco anterior, se va al nervio periférico, pasa por la placa motora y luego al músculo, nos va a dar una paresia, disminución de fuerza o plejía homolateral, con hiporreflexia y generalmente, ¿no es cierto?, flacidez o, digamos, paresioplejía hiporreflexica y con atonía, no es espástica. Esto lo vamos a ver también más adelante. La actividad motora o actividad motriz, como hemos dicho, depende de la integridad de la primera neurona, que nace en la corteza motora y premotora y que va a formar esta corteza vías en el tronco cerebral y médula espinal. Van a converger en el haz córtico espinal o vía piramidal, que se decusa, se entrecruza a nivel de la protuberancia para hacer sinapsis con las segundas motoneuronas del asta anterior de cada segmento de la médula espinal. Participan también, y vamos a ver más adelante, en la actividad motora los ganglios basales y el cerebelo, fundamentalmente para el equilibrio y la coordinación. Dicho esto, a modo de repetición, área motriz, salen las neuronas y a nivel de la protuberancia se decusan y luego baja por la vía córtico-espinal, ¿no? Vemos acá el área de la corteza primaria y tiene su representación, ¿no es cierto?, en el área que suele estar afectada según el área anatómica. Entonces, es importante recordar estos aspectos básicos de la vía piramidal, sobre todo la decusación y la representación en el área motora. Si se lesiona la parte inferior del área motora, el compromiso será fundamentalmente de cara. Si es la parte más superior, manos, brazos, etc. Hay una representación neuroanatómica. Evaluaremos en primer lugar el tono muscular. Hay que ver si los segmentos, llámese de la mano, el brazo, el pie, la pierna, ¿no es cierto?, tienen o no tienen resistencia al movimiento pasivo. Debemos realizar movimientos suaves de flexión y extensión de las articulaciones, de la muñeca, del codo, del hombro, del pie, del tobillo, de la rodilla, de la cadera, para ver si hay un tono adecuado. Puede haber una hipertonía, es decir, un tono muy intenso, muy incrementado. Puede haber una hipertonía espástica cuando hay lesiones de la vía piramidal por secuela de accidente cerebrovascular, como ejemplo más común. También un estado de hipertonía, pero más plástica, que es la que se da cuando hay una lesión en la vía extrapiramidal o el síndrome de Parkinson. Cuando hay incremento del tono, una hipertonía, pero también puede haber una hipotonía, el músculo y la
digamos, esta articulación muy flácida, muy laxa, cuando hay lesión, por ejemplo, de la segunda motoneurona, o puede haber distonía o paratonía cuando hay trastornos del tono muscular normal. La fuerza muscular, ¿no? Debemos evaluar simétricamente lado derecho, lado izquierdo, extremidades superiores, extremidades inferiores, nivel proximal, nivel distal. En el examen neurológico de la fuerza muscular debemos determinar si existe compromiso de la fuerza, la magnitud de la fuerza, la distribución, si hubiera de la debilidad, y tendremos que buscar localizar la afección. La fuerza puede comprometerse por lesiones que afecten la corteza, la cápsula interna, el tronco cerebral, la médula espinal, el asta anterior, la raíz posterior, el plexo y los troncos nerviosos, el nervio periférico, la neuromuscular o el músculo. Yo puedo tener una disminución de la fuerza muscular porque está dañado el músculo. Puedo tener una disminución en la fuerza muscular porque hay daño a nivel de la placa neuromuscular, como la miastenia. Si tengo un daño de nervio periférico, puede haberse afectada la fuerza muscular. Si tengo un daño a nivel de la médula, puede haberse afectada la fuerza muscular. Si tengo un daño a nivel de la primera neurona, que va desde la corteza motora, se decusa en la protuberancia y baja a la asta anterior de la médula, puedo tener disminución de la fuerza muscular, ¿no? Por eso es importante el esquema. Cuando hay una disminución de la fuerza se llama paresia. Y cuando no hay fuerza muscular, con una falta absoluta de fuerza, se denomina plejía. La escala de Daniels es una escala muy sencilla en la cual usted va a evaluar la fuerza de extremidades superiores, extremidades inferiores, y si no hay movimiento, el paciente está con plejía, que puede ser cuadriplegia si tiene los brazos y las piernas sin movimiento, paraplegia si tiene solamente las piernas sin movimiento, hemiplegia si tiene brazo y pierna de un lado sin movimiento, ¿no es cierto? Usted hará la evaluación y pondrá 0 si no hay movimiento. Si esboza un movimiento, 1, si mueve la extremidad solamente lateral pero no vence la gravedad, 2, si el paciente levanta la extremidad contra la gravedad, 3, si levanta la extremidad y vence una resistencia que usted le pone al examen, 4, y si la fuerza es normal, es decir, vence razonablemente la resistencia, fuerza muscular, 5. Entonces, se hace a través de la escala de análisis la cuantificación del nivel de fuerza muscular en cada uno de los segmentos. Le dice usted a la paciente que mueva los brazos y usted trata de hacerle una resistencia y vamos a determinar si hay fuerza en los brazos, si hay fuerza, ¿no es cierto?, también a nivel de la muñeca, a nivel de la mano, ¿no? Evaluaremos la fuerza muscular a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? Se le dice al paciente que, digamos, trate de jalar esa rodilla, usted le pone acá la resistencia, evaluaremos la fuerza muscular. Igual acá a nivel del pie, le decimos al paciente que presione, que haga una hiperflexión y usted le pone resistencia y evaluaremos la fuerza muscular. La fuerza muscular se hace desde arriba, o sea, extremidades superiores, extremidades inferiores. Lado proximal, lado distal, lado derecho, lado izquierdo, para encontrar las deficiencias. Y en la semiología neurológica francesa, y esto se ha venido a lo largo del tiempo, hay dos maniobras muy importantes, ¿no? La maniobra de Barré y la de Mingazzini, en la cual usted le dice al paciente que estire sus brazos. Y si el paciente, como dice acá en esta lámina, al cabo de algunos segundos comienza a caer el brazo, aquí está usted detectando una paresia, una disminución de fuerza. Y a nivel de los miembros inferiores, la maniobra de Mingazzini, el paciente está en decúbito dorsal, tiene las piernas levantadas con las rodillas flexionadas, y luego en unos minutos usted ve cómo va cayendo esta pierna afectada. Aquí hay una paresia, ¿no es cierto? Que hay una paresia del miembro inferior. Generalmente
los pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Tienen paresia de miembro superior y de miembro inferior contralateral a la lesión. Si mi paresia es del brazo izquierdo, mi lesión está en el lado derecho. ¿Por qué? Porque la primera neurona se decusa a nivel de la protuberancia. Maniobra de Barré positivo, hay una paresia del brazo, y Mingazzini positivo, hay una paresia o plejía del miembro inferior. Y como hemos dicho, en la evaluación de la fuerza puedo yo saber si el paciente tiene una monoparesia, es decir, uno de los brazos tiene disminución de fuerza o una de las piernas tiene disminución de fuerza en una plexopatía axilar. Por ejemplo, el paciente puede tener disminución de fuerza de un solo brazo. Con mucha frecuencia llega a la emergencia un paciente cuya familia dice es un hipertenso, diabético, tiene dislipidemia, etcétera, y de repente, bruscamente, no puede mover ni el brazo ni la pierna. Usted encuentra que el paciente tiene una hemiplegia o hemiplejía. Manifestación común de un accidente cerebrovascular del lado contralateral a la lesión. El paciente puede tener una paraparesia o paraplegia, ¿no es cierto? Disminución de la fuerza de la mitad inferior a nivel del tronco y miembros inferiores, que generalmente se da en traumatismos de columna vertebral. Y la tetraplejía o tetraparesia, cuando el paciente no mueve ni brazos ni piernas, cuando hay alguna lesión, sea traumática, tumoral o degenerativa a nivel de columna cervical. Entonces, es importante la evaluación de la fuerza muscular. Esta lámina la pongo como para recordar, ¿no es cierto?, en una hemiplegia, que es la parálisis, la mitad de un hemicuerpo, ¿no? Es muy importante este concepto. Si tenemos una hemiplegia del lado derecho, según esta figura, la lesión suele ser el lado contralateral, ¿no? Porque la vía piramidal se decusa en un 90% a nivel de la protuberancia. Muy bien. Hemos evaluado conciencia con el Glasgow. Hemos evaluado funciones mentales superiores con el Folstein. Hemos evaluado los pares craneales. Hemos evaluado la fuerza muscular. Hemos aplicado la escala de Daniels y hemos evaluado miembros superiores, miembros inferiores, lado proximal, lado distal, derecho, izquierdo, simétricamente, y hemos diagnosticado paresia cuando hay disminución de fuerza, plejía cuando hay ausencia de fuerza muscular, monoplejía o monoparesia, hemiplegia o hemiparesia, paraplejía o paraparesia y tetraplejía o tetraparesia. Entonces, hemos hecho esa evaluación. Y cuando hablamos de fuerza muscular, estamos refiriéndonos al sistema piramidal. Vamos a evaluar en quinto lugar los reflejos osteotendinosos. Utilizaremos nuestro martillito, ¿no? Los reflejos osteotendinosos u osteotendíneos, también como se denomina, son reflejos monosinápticos que se integran a nivel de la médula espinal. Al percutir un tendón, se produce la elongación del músculo seguido de una contracción. Aquí está el tendón prerrotuliano, se estimula y se logra a través de la integración del arco reflejo, la contracción y el movimiento de la pierna, ¿no es cierto? El martillo tiene que ser de goma. Y los reflejos osteotendíneos nos dan información del nervio y la raíz que inerva el músculo, el arco reflejo. De la evaluación de los reflejos, si no hay reflejos, no hay ese movimiento, hay una arreflexia. Habrá hiporreflexia cuando el movimiento es muy leve, una normoreflexia cuando hay un movimiento normal, cuando hay un movimiento excesivo, una hiperreflexia, y cuando hay un movimiento de contracción a la estimulación del pie, como lo vamos a ver más adelante, en pacientes con lesión de la vía piramidal tendremos los clonos. Debemos evaluar habitualmente los reflejos bicipitales que integran el arco reflejo C5, C6, el tricipital el C7, el estilo radial C5, C6, cervical 5, cervical 6, el rotuliano L3, L4 y el aquiliano.
Entonces hay que evaluar los reflejos, el reflejo bicipital, el reflejo tricipital, el reflejo rotuliano y el reflejo aquiliano. Entonces uno evalúa y pone. Recordemos que la hiperreflexia se suele dar cuando hay trastornos de la vía piramidal en primera neurona, y la hiporreflexia se suele dar cuando hay afección de la segunda neurona, ¿no? Hay también una serie de otros reflejos, y los reflejos deben evaluarse lado derecho, lado izquierdo, ver la parte simétrica y comparativa. También se puede evaluar el reflejo maceterino, se hace a nivel de la macetero una pequeña, digamos, pequeño golpecito con el martillo percutor para ver la contracción. También se puede evaluar, ¿no es cierto?, el reflejo deltoideo, pero son más comunes y prácticos el bicipital, el tricipital, el radial, el cubital, el palmar palmomentoniano también puede hacerse en estos reflejos, abdominal, cremastérico, el cuadricipital, el patelar, el aquilio, el plantear, y también, aunque generalmente ya lo hacen los especialistas, la evaluación de los reflejos anal y bulbo cavernoso. Es sumamente importante, jóvenes, dado que la patología motora en relación a los accidentes cerebrovasculares es una patología que vamos a ver en las emergencias, vamos a ver con relativamente frecuencia, y está creciendo esto cada vez más, la exploración de reflejos patológicos. La estimulación de la planta del pie normalmente nos debe dar una respuesta flexora. Pero cuando hay una respuesta extensora, ¿no es cierto?, estamos frente al signo de Babinski. Y el signo de Babinski se da cuando hay una, digamos, estimulación de la planta del pie, ¿no? Uno coge el estilete o la parte posterior del martillo reflejo, o una llave algunas veces, pero una llave Roma, no hay que dañar la piel del paciente, ¿no? Si usted tiene una respuesta, todos los dedos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, se flexionan como un mecanismo de defensa, es una respuesta flexora normal, plantar. Pero si usted estimula y tienes una, ¿no es cierto?, movimiento en extensión del primer dedo gordo y luego una flexión, ¿no es cierto?, en abanico de los dedos restantes, esta es una figura del reflejo de Babinski. Y el reflejo de Babinski es un reflejo patológico que da expresión del daño de la neurona motora superior, ¿no es cierto?, o primera motoneurona de la vía piramidal. El paciente puede estar en un estado de coma, el paciente no se moviliza, usted sospecha que tiene una hemiplegia y tiene un Babinski derecho, tienes alta probabilidad de saber que hay una lesión de la vía piramidal con daño en el área contralateral. Esa es la importancia del reflejo de Babinski. Muy bien. También hay los sucedáneos del Babinski. El Shadow, si usted estimula la región posterior del tobillo y la parte inferior de la, ¿no es cierto?, del pie, usted estimula y se logra un Babinski, es el sucedáneo, el Shadow. El Gordon, si usted presiona la pantorrilla, la parte posterior, y logra, ¿no es cierto?, la extensión del primer dedo, del dedo que comúnmente le llamamos dedo gordo, el primer dedo del pie, con la flexión en abanico de los dedos restantes, es un Babinski. O también si estimulamos la región anterior de la tibia, en la maniobra de Oppenheim. Debe quedar muy claro que si usted tiene un paciente con signo de Babinski o sucedáneos, Chaddock, Gordon y Oppenheim, estamos frente al daño de la primera neurona de la vía piramidal contralateral a la lesión. Si el paciente tiene un Babinski derecho, la lesión está en el izquierdo. Si tiene un Babinski izquierdo, la lesión está en la derecha, ¿no? Y esto ya está explicado por la decusación en la protuberancia de la vía piramidal. Muchas veces el paciente se levanta la pierna y usted le da un movimiento suave, ¿no es cierto?, de flexión, y va a desencadenar un movimiento repetitivo. Este es el clonus,
que explica también una desafrentación de la vía piramidal. Esta tabla a modo de resumen, hay signos que indican la afectación de la vía piramidal, el reflejo de presión, la presión tónica, donde se hace un estímulo táctil en la palma y hay reflejo de presión exagerada. El reflejo de Hoffman, el paciente que tiene una lesión de vía piramidal, le flexiona el dedo medio y hace presión, reflejo de Hoffman, que sería un equivalente al Babinski, ¿no? El Shadok, Babinski, Oppenheim y Gordon, Babinski sucedáneos. En el Babinski se fricciona con una punta roma la planta del pie y tenemos la extensión del primer dedo con la dorsiflexión de los dedos restantes, ¿no? Schaffer, Shadok, ¿no? Los sucedáneos. Pero recordar, jóvenes, que el signo de Babinski es un signo que nos habla de la lesión de la vía piramidal a nivel de la primera neurona. Evaluaremos también, antes de pasar al área sensitiva, el trofismo, es decir, el grado de desarrollo muscular que tiene el segmento explorado. Lo evaluaremos por inspección y palpación. En las lesiones de la vía piramidal, la atrofia no es tan importante, más bien podría ser por desuso, pero cuando hay lesiones de segunda motoneurona, es decir, desde la asta anterior de la médula hacia el nervio periférico, pasando por la placa, llegando al músculo, las enfermedades que tienen lesión de segunda motoneurona sí pueden tener importante daño en cuanto a el trofismo muscular, sí presentan atrofia. Entonces es importante también la evaluación del trofismo. Hemos evaluado la fuerza motora. En el sexto punto hay que evaluar la sensibilidad. Obviamente, joven alumno, usted tendrá que practicar todos los días esta sistemática y vamos a ver que esto en realidad, con entusiasmo y teniendo las cosas claras, podemos llegar a dominar un examen neurológico básico. En el sexto punto tenemos el examen de la sensibilidad. Hay una base neuroanatómica de la sensibilidad en la cual la sensibilidad termoalgésica, sensibilidad del calor, del dolor superficial, del tacto, va por la vía espinotalámica, ¿no es cierto? La sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad profunda, que es la sensibilidad epicrítica, propioceptiva, vibratoria o posicional, va a través de los cordones posteriores. La sensibilidad espinotalámica, ¿no es cierto? Usted tiene acá el estímulo, el calor, la presión, en lo que le genera dolor. La información va por el ganglio radicular, por la vía espinotalámica, llega a la corteza sensitiva y usted siente el dolor, el calor, ¿no es cierto? Pero aquí hablamos de una sensibilidad superficial, la termoalgesia. Pero la sensibilidad profunda va por el cordón posterior hacia el núcleo de Golgi-Burdash. Aquí hay una decusación y también va a la corteza sensitiva. Cuando hablamos de sensibilidad, vamos a hablar de una sensibilidad esteroceptiva o superficial. Tacto, dolor y temperatura, que va por la vía, ¿no es cierto?, espinotalámica. La sensibilidad propioceptiva o profunda, también le llaman protopática, la postural y la vibratoria, que va por los cordones posteriores, esta sí tiene decusación, y una sensibilidad cortical o discriminativa, en la cual la información es procesada a nivel cortical para ver la estereognosia, la varestesia, la grafestesia. Debemos evaluar la sensibilidad en forma bilateral, igual, lado derecho, lado izquierdo, miembro superior, miembro inferior, lado proximal, lado distal, para poder también mapear las alteraciones de la sensibilidad. La sensibilidad esteroceptiva, dolor, temperatura y tacto, ¿no es cierto? Pondremos
un tubo con calor, un tubo con frío, y el paciente tendrá que determinar. Veremos con un algodón si discrimina, ¿no es cierto?, el tacto suave. Pondremos a pinchar, ¿no es cierto?, con una agujita Roma o a través de los dedos para ver si hay, ¿no?, sensación del tacto. La sensibilidad esteroceptiva o superficial, que es la de dolor, tacto y temperatura, corre por los haces espinotalámicos lateral y ventral. Hay una sensibilidad propioceptiva o profunda que corre por los cordones posteriores y, por ejemplo, ¿no?, evalúa a través de la prueba de Romberg, ¿no es cierto?, la integridad del cordón posterior. El paciente está parado, estira sus brazos, usted dice que cierra los ojos, y si el paciente pierde el equilibrio es que no hay una sensibilidad profunda o protopática que permita mantener el equilibrio. A través del diapasón usted estimulará, ¿no es cierto?, las terminaciones, en este caso los dedos, pueden ser generalmente en las terminaciones óseas, ¿no? Puede ser en los dedos, en el tobillo, en la rodilla, y el paciente tiene que percibir esa sensibilidad profunda propioceptiva. El diapasón evalúa sensibilidad profunda propioceptiva que corre por los cordones posteriores al núcleo de Golgi de Burdach, luego se decusa y va a la corteza de sensibilidad. Pero también a usted con los ojos cerrados le pueden dar una moneda y usted más o menos a través del tacto puede discriminar qué tipo de moneda es, qué relieve es. O usted con los ojos cerrados apertura la mano y con un objeto romo se le puede dibujar una letra A, una letra X, una letra Z, en fin. Y usted probablemente puede discriminar una letra, un número, ¿no? De eso estamos hablando en la grafestesia. Entonces, evaluaremos a través de la prueba de Romberg la integridad de los cordones posteriores a través de, digamos, el diapasón, la sensibilidad vibratoria. También el paciente está con los ojos cerrados y podemos poner los dedos hacia la parte anterior, o sea, la parte de abajo, y el paciente va a discriminar. Estamos evaluando la sensibilidad de posición y la grafestesia y asterognosia cuando el paciente a través de su tacto discrimina números, letras, figuras o a través del dibujo a nivel de la palma de la mano. Estamos evaluando la sensibilidad protopático profunda propioceptiva en las modalidades de grafestesia y esterognosia. Evaluamos la sensibilidad superficial. Evaluamos la sensibilidad superficial, en este caso puede ser frío o calor. Estamos hablando de la sensibilidad profunda a través del diapasón, la actividad de la sensibilidad vibratoria, y el paciente está echado, está con los ojos cerrados y el examinador coge el dedo primero y lo pone hacia adelante o lo pone hacia abajo, y el paciente tiene que discriminar para evaluar la sensibilidad profunda posicional, ¿no es cierto? Muy bien. Es importante tener, y esto es un poco más trabajoso, ¿no?, tener los mapas de la sensibilidad en el paciente dolor para ver si hay sensibilidades, o sea, disminución de la sensibilidad, una hipoestesia. Si no hay sensibilidad, una anestesia. Si tiene una hipersensibilidad, la hiperestesia. Si tiene percepciones inadecuadas de su sensibilidad, una disestesia. Si presenta hormigueos llamados las parestesias. Si hay alodinia, ¿no?, alteración del dolor, asterognosia o agrafestesia, no reconoce, ¿no es cierto?, las letras, no reconoce las, digamos, superficies, ¿no?, que puedan tener un número, una letra, una figura, que están explicando trastornos de la sensibilidad. Como ven, jóvenes alumnos, la evaluación muy fina de la sensibilidad ya requiere una mayor elaboración. Pero en la práctica usted va a hacer una evaluación muy sencilla. Evaluación superficial, tacto, dolor, temperatura en la sensibilidad superficial y en sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, la posición, la vibración con el diapasón y también la grafoestesia, ¿no?
El examen de la sensibilidad, ¿no?, debe intentar determinar localización anatómica del trastorno sensitivo, de acuerdo a la distribución de los nervios, raíces o dermatomas. En las lesiones de la corteza parietal, cápsula interna, tálamo o tronco cerebral, ¿no?, en las lesiones del sistema nervioso central a nivel de corteza, cápsula, tálamo o tronco, también podemos tener hemihipoestesia o hipoestesia del hemicuerpo contralateral, ¿no?, que guarda alguna semejanza con la distribución topográfica de los trastornos motores. Entonces, evaluar la sensibilidad. La séptima componente de este examen clínico neurológico, ¿no?, es la evaluación del equilibrio y la marcha. Hemos evaluado la conciencia, es decir, la integridad de mi área cortical y la integración de la vía reticular activadora ascendente. El paciente está despierto o en el extremo coma y he utilizado mi escala de Glasgow. He evaluado mis funciones mentales superiores, cálculo, memoria, lenguaje, orientación, ¿no es cierto? Y he utilizado mi test de Folstein, ¿no es cierto? He evaluado la integridad de mi sistema cortical, ¿no? Hemos evaluado los pares craneales, los 12 pares craneales. Hemos evaluado la función motora. He buscado mi Babinski, he buscado, ¿no es cierto?, mi prueba de Barré, mi prueba de Mingasini. He buscado una paresia, una plejía, ¿no es cierto? He evaluado mis reflejos osteotendinosos para ver la integridad de los arcos reflejos. He buscado los reflejos patológicos en área motora, el Babinski y sus sucedáneos. He evaluado la sensibilidad superficial, he evaluado la sensibilidad profunda. La superficial, que corre por la vía espinotalámica, el tacto, la presión, la temperatura, y la vía, el área profunda, que corre por los cordones posteriores, a través de la prueba de Romberg, la vibración, ¿no es cierto?, y con el diapasón y también sensibilidad posicional. Tengo que evaluar el equilibrio, la coordinación y la marcha. Muy bien. Aquí ya tengo que, vean que estoy evaluando la vía extrapiramidal. Jóvenes, la neuroanatomía es sumamente compleja, pero nosotros tenemos que ser prácticos y tener los conceptos básicos para ver que en la vía extrapiramidal, ¿no?, son los núcleos basales que están a nivel del tálamo, del putamen, del globo pálido, de la sustancia negra, y del cerebelo, los que van a, digamos, explicar qué. La coordinación, el equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, la vía extrapiramidal. Cuando hablamos de vía extrapiramidal, ya estamos hablando de cerebelo y de ganglios basales. Muy bien. ¿Cómo evalúo mi sistema cerebeloso para ver mi equilibrio, coordinación y marcha? A través de las pruebas del dedo, nariz y dedo-dedo, para evaluar la metría. En la vía piramidal es la fuerza, en la vía extrapiramidal es la coordinación, es el tono, el equilibrio, ¿no? Entonces, a través de la realización de las pruebas dedo, nariz o dedo-dedo estoy evaluando la metría. A través de la realización de movimientos alternantes, la diadococinesia, y a través de los movimientos complejos de composición armónica, lo estoy evaluando. Metría, diadococinesia y composición armónica, que son, ¿no?, elementos de un funcionamiento adecuado del sistema cerebeloso, que es parte del sistema extrapiramidal. Igual, evaluación al lado derecho, al lado izquierdo, ¿no es cierto?, simétrica y comparativa. La metría es la coordinación de los movimientos. Le diré al paciente que se toque la punta de la nariz con el dedo índice. Si lo hace correctamente con los ojos cerrados, hay una metría adecuada. Pero si hay dismetría, ya estoy hablando de que hay un daño a nivel del cerebelo. Se altera en la patología del hemisferio cerebeloso ipsilateral o de sus vías. Entonces, una dismetría es un trastorno que se da a nivel del cerebelo, ¿no es cierto?
O también la prueba talón-rodilla. El paciente, ¿no es cierto?, debe con su talón tocarse su rodilla y lado derecho, lado izquierdo. Si lo hace correctamente, hay una buena integridad del sistema extrapiramidal y fundamentalmente del cerebelo. La diadococinesia es la capacidad de realizar movimientos alternantes en forma rítmica. Cuando no hay una diadococinesia, es decir, una disdiadococinesia o adiadococinesia, es un indicador de la enfermedad cerebelosa ipsilateral o de sus vías. Pediremos al paciente que evalúe, ¿no?, o sea, que realice la ejecución de movimientos de pronosupinación de extremidades superiores. Esto lo vamos a ver. Le diremos al paciente que con sus pulpejos de dedo se coja, considerando el pulgar con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, y vamos a ver si hay una buena metría. Que se ponga los botones, vamos a ver si hay una buena metría. ¿No es cierto? Que coja con los dos dedos un objeto, hay una buena metría. Que trate de juntar sus dos índices para ver si hay una buena metría, ¿no? Si no realiza estas actividades, tiene daño cerebeloso. La diadococinesia, le diremos al paciente que tenga, ¿no?, las dos manos y que haga movimientos alternantes de pronación y supinación. Esto lo debe hacer correctamente, ¿no es cierto? Que haga el movimiento de talón-rodilla, ¿no? Talón-rodilla. Entonces, si él hace estos movimientos de manera inadecuada, tiene una dismetría y una disdiadococinesia, tiene un trastorno cerebeloso. Además de evaluar las metrías y la diadococinesia, hay que evaluar la marcha y postura. Muchos pacientes que vienen a una consulta ambulatoria, probablemente desde que están ingresando por el consultorio lo vemos cómo está caminando, ¿no? Generalmente en los pacientes que están hospitalizados, el examen se hace casi terminando el examen motor. Evaluaremos en la marcha y postura la flacidez que pueda tener el paciente o la espasticidad, ¿no? Cuando se daña un accidente cerebrovascular, la primera motoneurona, en la etapa aguda habrá un estado de flacidez, pero después la lesión de primera neurona se asocia con un estado de espasticidad y lo vamos a ver a nivel de su marcha. Le diremos al paciente que camine, veremos la alternancia de la punta con el talón, ¿no es cierto? Haremos caminar al paciente de puntas, de talones, para ver si tiene una correcta posibilidad de caminar, ¿no es cierto? Es importante. Veremos si mantiene el equilibrio en el estado de bipedestación con la prueba de Romberg, que el paciente se mantiene en buen equilibrio. Si cierra los ojos, si tiene lateralización o casi caída, nos está indicando que hay una alteración de los cordones posteriores, una alteración de la sensibilidad y el paciente no tiene, por lo tanto, un adecuado equilibrio, ¿no es cierto? Evaluaremos la bipedestación, la prueba de Romberg, la marcha libre, el estado de puntas y talones, la marcha en tandem o estrella, para tratar de definir si tiene o tiene un trastorno de la marcha. Y si tiene un trastorno de la marcha, probablemente estará en relación a un trastorno del cerebelo, de la vía extrapiramidal, ¿no? Y tendremos que hacer el diagnóstico. La marcha hemiparética, el paciente tiene una paresia como una secuela de un accidente cerebrovascular. Acá tiene hemiparesia derecha, la lesión es muy probable que haya estado del lado izquierdo, porque es así, por la decusación. Y miren, como hay un estado de espasticidad, el paciente cada vez que camina tiene una marcha, ¿no es cierto?, le llaman la marcha en segador. También es característica la marcha del parkinsoniano, que es un paciente que está rígido, encorvado hacia adelante y que camina, ¿no?, digamos así, con pasos muy cortitos, una marcha un poco acelerada, ¿no? O la característica de esta marcha tabética, en la cual el paciente tiene una marcha táxica o cerebelosa, es un paciente que camina como borrachito, tambaleándose, no tiene equilibrio. Usted tendrá que hacer una evaluación adecuada. Evaluaremos también en esta parte, además de la metría, la disdiadococinesia, el Romberg, la característica de su marcha, la presentación de elementos anormales, ¿no? Generalmente los movimientos anormales se dan por alteración de los ganglios basales,
El paciente puede tener un temblor intencional o postural, como muchos ancianos tienen el temblor postural senil. Los pacientes con Parkinson tienen temblor en reposo como cuentamoneda, ¿no? Y tendremos que diagnosticar también si existen otros movimientos anormales que ya tienen que ver con movimientos mucho más gruesos de cabeza, de brazos, que se dan generalmente en clínicas neurológicas especializadas en el Mogrovejo. Nosotros veíamos muchos ahora que es el Instituto de Ciencias Neurológicas, pacientes con corea, con atetosis, con ictalismo, ¿no? Frecuentemente también es ver estos movimientos anormales, los llamados tics, asociados a estados de mucha tensión nerviosa. Bien, hemos evaluado en esta parte la coordinación, equilibrio en la marcha, hemos hecho una evaluación de la vía extrapiramidal, hemos hecho las metrías, la diadococinesia, hemos evaluado la vía de pedestación, hemos evaluado la marcha y definido si hay o no movimientos, digamos, anormales, ¿no? Finalmente, la evaluación de los signos meningios y los esfínteres, ¿no? Obviamente, la irritación de las meninges y sus raíces espinales por procesos inflamatorios, un germen que produce una meningitis, o la sangre en una hemorragia subaracnoidea, lo que son de curso agudo, nos pueden dar la rigidez de nuca. Un paciente que tiene fiebre, cefalea, trastorno sensorio y rigidez de nuca, eso es un signo meningio, tiene una meningitis, hay que hacerle la punción lumbar en la primera hora y darle el tratamiento para evitar las secuelas que puedan ser severas, ¿no? Un paciente que tiene una cefalea muy intensa y se sospecha, está en estado de sopor o de estupor, tiene rigidez de nuca, podría ser una hemorragia subaracnoidea, es muy probable que se haya roto un aneurisma y haya hecho una hemorragia subaracnoidea y tendrá esa rigidez de nuca. Generalmente el paciente con rigidez de nuca se acompaña con cefalea, fiebre, fotofobia, hiperestesia cutánea, vómitos explosivos, ¿no? Compromiso variable de conciencia, que se constituye en el llamado síndrome meningio, ¿no? En algunos adultos mayores por la artrosis, la rigidez de nuca puede confundirse con la llamada paratonía cervical o la rigidez del cuello secundaria a la artrosis. Pero ojo, juzgaremos como síndrome meningio si tiene trastorno del sensorio, cefalea, vómitos, fiebre y la rigidez de nuca. Ahí se entiende mejor el síndrome meningio. Y además de la rigidez de nuca, hay dos signos muy importantes, muy clásicos, que usted, señor alumno, tiene que conocerlo y reconocerlo. El signo de Kernig, en la cual usted levanta la pierna, ¿no es cierto?, del paciente, ¿no es cierto?, flexiona el talón y el paciente tiene dolor, el signo de Kernig. Y cuando usted, el paciente, tiene un cuadro de meningismo, le levanta el cuello, el paciente tiene una contracción de la región de la rodilla, ¿no? Esto implica la irritación del tracto meningio. Entonces, si hablamos en un caso clínico de paciente con cefalea, fiebre, trastorno del sensorio, rigidez de nuca, Kernig y Brusinski, es un paciente que tiene un síndrome meningio con irritación, ya sea por infección u por otro tipo. En algunos casos, no es frecuente, el examen neurológico debe contemplar la evaluación del esfínter, sobre todo si se sospecha una lesión de la médula espinal de cono de caballo, cola. Estas lesiones son frecuentes en los ganaderos que tienen caballo, ¿no es cierto?, ¿no? Y los que manejan moto, que cuando tienen accidentes severos pueden tener lesiones de columna con sección medular. Entonces, pacientes con lesión medular aguda o con lesión de cono medular de cuello de caballo pueden presentar retención urinaria, un gran globo vesical, ¿no es cierto?, por el daño a nivel de la médula, ¿no? Entonces, también se tendrá que evaluar los esfínteres, ¿no? Y finalmente, jóvenes, esto ya en realidad es parte de una evaluación de gabinetes de neurología muy especializados. También entender que no solamente se evalúa la parte del sistema nervioso central y periférico, sino que existe un sistema nervioso vegetativo, el área parasimpática y el sistema simpático, ¿no?, en la cual
los estados de hiperactividad simpática, el paciente tendrá una pupila dilatada, tendrá la boca seca, ¿no es cierto? Puede tener taquicardia, se inhibe la actividad digestiva, se estimula la liberación de glucosa, se libera adrenalina y norepinefrina por el riñón, se relaja la vejiga, se contrae el recto, en fin, ¿no? Y en el sistema parasimpático el efecto contrario, ¿no? Muy bien. Creo que es importante, jóvenes, entender que un examen neurológico es un examen que si constatamos que existen los 8 puntos, evaluamos la conciencia, las funciones mentales, los pares craneales, el sistema motor, los reflejos, el sistema sensitivo, ¿cierto? El equilibrio, la coordinación y la marcha, los signos meningios y en algunos casos los esfínteres, tendremos un examen neurológico bastante completo que nos brindará información que puede ser corroborada de la lesión, el síndrome y posteriormente el tipo de patología, ¿no? En este primer caso es un varón de 18 años con varicela a los 9 años. Refiere que amanece con cefalea y 6 horas después pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho que le dificulta caminar. Una cefalea y después 6 horas pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, tiene un Glasgow de 13. Hemos escuchado Glasgow, es un paciente cuyo nivel de conciencia tiene una afectación leve. Muy bien. Presión 15,80 y una leve elevación de la presión sistólica, frecuencia cardíaca 80, 18 respiraciones, 96 de saturación afebril, hemiparesia derecha con Babinski positivo. La fuerza del lado braquial y crural está disminuida. Probablemente un 50%, o sea, no puede vencer la gravedad. Con Babinski positivo hay una lesión de la vía piramidal de primera neurona. En esta, ¿no es cierto?, tomografía observamos una lesión probablemente isquémica, ¿no? Contralateral. Tenía pruebas para descartar enfermedad reumatológica normal, un lipidograma normal, un perfil de hemostasis y trombosis, una proteína C disminuida, ¿no? Y en el estudio de ambos padres se encontró disminución de los niveles de proteína C, electrocardiograma normal, ecocardio normal. Es un paciente que tiene un infarto cerebral izquierdo, pero el infarto cerebral puede darse y se da generalmente en gente mayor, pero este es un caso didáctico. Se ha dado en un paciente joven por un trastorno muy, muy raro, que es una deficiencia congénita de proteína C que genera una trombofilia o estado hipercoagulable. Se observa acá. Entonces, usted, al tener un examen neurológico, reconoce qué cosa es una hemiparesia, qué es un Babinski y la ubicación. Discúlpenme, este paciente tenía una hemiparesia derecha con Babinski positivo. Tenía una lesión a nivel del lado izquierdo. Entonces, en el segundo caso clínico, es un escolar de 8 años, TEC hace 2 años, e inicia enfermedad, cefalea generalizada, no tiene fiebre, tiene otalgia derecha, con vómito de contenido gástrico en 5 ocasiones, tiene cefalea, tiene vómito. Acude al área de urgencias en las primeras 2 horas a haber iniciado el padecimiento. A la llegada llega con un Glasgow 15, que viene con un estado de conciencia, viene despierto. Pupilas isocóricas reactivas febril, con faringe hiperémica, otoscopía bilateral normal. No tenía adenopatías, área cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando depresible, sin visceromegalia y peristalsis presente. Buen llenado capilar, pero llama la atención la temperatura de 39. Muy bien. En las siguientes horas, este paciente, disculpen, de 8 años de edad, con cefalea, con vómito, con fiebre, comienza con alterar su estado neurológico. Muestra irritabilidad, desorientación y el Glasgow de 15 baja a 12 y presenta rigidez de nuca, Kerrin y Brusinski positivo con hiperreflexia patelar bilateral. Ya no tengo que decir más. Esta paciente con cefalea, con vómitos, con fiebre, tiene un Glasgow que se va deteriorando, tiene un trastorno de conciencia y tiene rigidez de nuca, Kerrin y Brusinski, tiene una meningitis. Le hacen una punción lumbar,
se encuentra un líquido cefalorraquídeo turbo. No cuantifican con proteínas, pero lo ponen que tienen proteínas presentes, con neutrófilos un 100% y crocos gram positivos. Tiene una meningitis neumocócica. Entonces, muy bien. Finalmente, jóvenes, espero que todavía estemos con un Glasgow de 15 en este momento de la clase. En un examen neurológico debemos evaluar estado de conciencia, funciones mentales, pares craneales, función motora, reflejos osteotendinosos, sensibilidad, coordinación, equilibrio y marcha, signos meningios y esfínteres. 8 aspectos. Conozcamos y familiaricémonos con la escala de Glasgow para evaluar el estado de conciencia. Nada del otro mundo, muy sencillo. Evaluemos las funciones mentales superiores. Funciones mentales superiores: orientación, lenguaje, cálculo, abstracción, juicio, memoria, ¿no? Integración visoespacial. Muy bien, a través del Mini Mental Test de Forster. Recuerden que las afasias, cuando hay un compromiso en el área de Wernicke, hay una afasia de comprensión, y cuando hay un daño en la área de Broca, la afasia de expresión. Conozcan los 12 pares craneales y evalúenlos, ¿no? Cuando hablemos de función motora, nos vamos a recordar de la vía piramidal, que tiene una primera, una segunda neurona, y que la primera neurona se decusa en gran porcentaje, más del 90% de sus fibras, a nivel de la protuberancia. Y eso explica, ¿no es cierto?, que las paresias o plejías son contralaterales a la lesión, cuando hay lesión de la primera neurona. Cuando evaluamos con nuestro martillito los reflejos bicipital, tricipital, ¿no es cierto?, ya radial, ¿no?, rotuliano, aquiliano, estamos evaluando los reflejos monosinápticos, que nos dan la información del nervio y la raíz que inerva ese músculo. Si tienen unos reflejos muy vivos, hiperreflexia, lesión de primera neurona. Reflejos muy disminuidos, hiporreflexia, lesión de segunda neurona. Recuerde siempre que la lesión de la vía piramidal se expresa a nivel del signo de Babinski. En la parte de sensibilidad estaremos evaluando 2 áreas, 3 en realidad: la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda y la sensibilidad cortical. La sensibilidad superficial estamos evaluando la integridad del haz espinotalámico, evaluamos el dolor, la temperatura, el tacto y la presión. En la sensibilidad profunda, que va por los cordones posteriores de la médula, estaremos evaluando la presión, sobre todo vibración, posición y la relación de las articulaciones. Usaremos el diapasón. En la sensibilidad superficial utilizaremos la aguja, el algodón, ¿no?, digamos, tubo de ensayo con líquido caliente o frío. En la sensibilidad profunda utilizaremos el diapasón para ver la sensibilidad vibratoria, y evaluaremos también la sensibilidad cortical para evaluar la estereognosia, la varestesia, la grafestesia, el umbral espacial, la estimulación doble simultánea. Cuando evaluemos la coordinación, equilibrio y postura, estaremos evaluando la vía extrapiramidal, sobre todo el cerebelo, a través de evaluar si existen o no dismetrías y disdiadococinesias. Evaluaremos si la marcha es semiparética, parkinsoniana, tabética, táxica, ¿no? Evaluaremos finalmente los signos meningios. Tiene rigidez de nuca, tiene Kirner, tiene Brusinski, ¿no? Y finalmente se entenderá también que el sistema nervioso vegetativo, a través de su actividad simpática o parasimpática, puede ser evaluado, ¿no? Muy bien, esta es la bibliografía, ¿no es cierto? En el Harrison, en el Argente, hay todo un capítulo de semiología médica, ¿no? Y, doctor Avilés, si me permite, ¿no?, esto suena todavía un poco árido, suena todavía un poco complejo, ¿no? Antes de la parte de preguntas, si usted me permite, yo podría presentar un video de unos exactamente 5 minutos, por favor. ¿Podría ser? No hay problema. Ya, porque quiero darle a los señores alumnos un poco la, digamos, a ver, perdón.
Un ratito, por favor, un ratito. Un ratito nomás. Este video se llama ¿Cómo realizar una exploración en 4 minutos? ¿Ya? Perdón. ¿Se observa la pantalla? ¿Se observa? Sí. Sí, ¿no? ¿El sonido Sí. se escucha, por favor? ¿Se escucha el sonido? No. ¿Se escucha? No. No, ¿no? No. Ya, a ver, un segundito. Creo que aquí hay un detalle. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Disculpen. ¿Se escucha? Todo está bien, completo. Ya, entonces, estimados alumnos, ténganme un poquito más de paciencia, ¿ya? Todo lo que hemos hablado se puede sintetizar en 5 minutos. Claro que cuando uno es alumno, cuando uno es médico todavía general, es un buen examen neurológico, unos 15, 20 minutos, ¿ya? Pero a pesar que este en inglés tiene sus subtítulos, pero lo que no, o sea, no vamos a aprender, pero quiero ver que cuando tenemos los conceptos básicos, un examen neurológico se puede hacer bastante sencillo. A ver. Los fundamentos del examen neurológico se pueden realizar en unos 4 minutos y aún así detectar déficits en cualquiera de los componentes principales. Los hallazgos normales tranquilizan. Los hallazgos anormales necesitan más examen de ese componente. Para más eficiencia, los componentes se pueden realizar fuera de la secuencia estándar. La formulación cuidadosa de las órdenes y su demostración aceleran el examen y minimizan las dificultades por déficits en la audición, cognición y comprensión del lenguaje. Just look at my nose. How many fingers? 4. Good. How many now? 2. Good. Just keep looking at me for a minute. You're going to shine my light in your eyes. Great. Stay with me. Good. Now watch the light and just follow it as it moves. Up and down and up. Very good. Look at me again. Show me a big smile. Good. Stick your tongue out. Very good. Shrug your shoulders up. Great. Good. Now I'm going to whisper a number in your ear. You just tell me the number. 6. Very good. 4. Very good. Arms out in front, palms to the ceiling. Close your eyes, please. Good. You can open your eyes. Give me a hard squeeze. Really good. All right. Great. Arms up. Don't let me pull you down. Be strong. Good. Strong on this side. Good. Now push me away. Good. Push me away. Very good. Nice and relaxed for a minute. Real loose. Great. Real loose. Good. Take this end and tap very fast. Good. The other one. Very fast. Good. Take that finger and touch your nose and then touch my finger. Go back and forth and back and forth. Good. With the other hand, do the same. Very good. Excellent. All right. Now hold on to the stretcher. Hike your knee up to my hand. Keep it up. Strong. Good. Bring this one up. Be strong. Good. All right. Push me away. Great. Push me away. Very good. Bring your foot up. Pop your toes up toward your head. Don't let me push you down. Be strong. Very good. On the other side. Strong. Hold them up. Very good. All right. So what I'm going to want to do is I'm going to hold your foot up. I want you to put your heel on your knee and then make a straight line down your shin. Very good. Excellent. Do the same thing with the other. Great. Now, I have to scratch the bottom of your foot. It's annoying. Sorry. That is. All right. There you go. Okay, very good. Now, I just want to see how you feel things. All right. Okay. So I have a piece of cotton here. And you can take that piece of cotton. And just tell me, are they about the same? Roughly Yes, the same? the Good. same. About here and here? Roughly the same? Same. Here, here, and here. Roughly the same. Now, this will be a little bit sharp. Okay. Is that sharp? Roughly the sharp, same? yes. Good. Here? The Roughly same. the same. Here? Roughly the same. same. Very good. I have a tuning fork. Make Okay. vibration. Buzz.
And buzz. About the same. Same. Good. And here. And here. Roughly the same? The same. Good. I'm going to touch your right hand, your left hand, or both. You just tell me what. Okay. Eyes closed. What I touch. Both. Good. Very good. You can open your eyes. I'm going to just tap you here. I want you to be nice and relaxed, okay? Okay. Good. Nice and relaxed. That's great. Just like you're doing. Perfect. Nice and relaxed. Good. All right, very good. Can you come on down and just stand, all right? Now bring your heels together like a soldier at attention. Eyes closed. Don't let me push you over. Very good. You can open your eyes. Can you just walk over about 5 feet? Good. Come on back. Good. A couple times fast as if you're trying to catch a bus. Back and forth, back and forth. Good. Stop. All right, stop. Walk backwards. Stop. Come forward, 1 foot right in front of the other, heel touching toe. Great. Have a seat back up here. I need to ask you a few questions just to check on your thinking, and then we're all done. Okay. So what day is it today? Today is Monday. Great. And how about the date? It is June 7th. Very good. And what year? 2015. Good. I'll spot you a day. That's all right. Who's our president? Obama. And what's going on in the news? Any topic you want. What's going on in the news? The basketball playoffs are going on. Okay, very good. Can you put your right pointing finger on your left ear? Do that for me. Good. You can bring it down. How much is 20 multiplied by 30? I'm saying 20 times 30. 600. Very good. There's an old saying that goes, don't put all your eggs in one basket. What is the point of that? Don't put everything. You might lose the chance to do something different. Very good. What are these things? They're glasses. What part of the glasses do I actually look through? The lenses. Very good. Say after me. No ifs, ands, or buts. No ifs, ands, or buts. Okay. Apple, pear, and peach. What are they? Fruits. Bed, table, and chair. Furniture. Great. Excellent. Good. Thank you very much. Okay. Bien. Este video ha querido ejemplificar que en la medida en que tengamos claro que son 8 aspectos a evaluar en el examen neurológico. 2. Utilicemos de manera muy sencilla las escalas y de manera también muy, digamos, ordenada la evaluación motora, la evaluación de los reflejos, la evaluación sensitiva, la evaluación del equilibrio y marcha. Podemos hacer un examen neurológico en un tiempo bastante razonable, pero lo importante es que no vamos a obviar ningún examen neurológico. Vendrá un paciente por primera vez a su consulta y usted le hará pues una evaluación anamnésica, recogerá sus signos, sus síntomas, sus antecedentes, le hará una evaluación de funciones vitales, examinará generalmente su corazón, o sea, su aparato respiratorio, su aparato cardiovascular, su abdomen, ¿no? Evaluará si tiene o no tiene ganglios, y no obviaremos el examen neurológico, ¿no? Uno ha visto, y el único objeto que tiene de este video, ¿no? Del Merck, ¿no? El manual Merck, es simplemente posibilitar que, si tenemos claros estos 8 aspectos que nosotros hemos dicho, y de manera muy sencilla, y esto lo da el entrenamiento, ¿no? Pudiéramos, por ejemplo, antes de terminar el capítulo, hacerle un examen neurológico a nuestros familiares, de manera muy sencilla, definiendo su nivel de conciencia, definiendo sus funciones mentales superiores. Miren, en este evaluador le hacen 3, 4, 5 preguntas muy sencillas y uno tiene una idea. Aplicar un Folstein, hacer una valoración de los principales exámenes, o sea, de evaluación semiológica de los pares craneales, ¿no? Le mira la pupila, le evalúa los movimientos conjugados de los ojos, la simetría de la sonrisa, le dice que saque la lengua, que levante los brazos, ya estés explorando el osofaringio, ya estés explorando el espinal, ¿no? Posteriormente le dice a la paciente, vamos a hacer el examen motor, le hace un examen, ¿no? De los reflejos, su examen sensitivo,
hace que haga la prueba del dedo índice de nariz, la metría, ¿no? Las diadococinesias, los movimientos conjugados, en este caso de los movimientos, ¿no?, de las extremidades, estos movimientos rítmicos conjugados, ¿no? Evalúa la sedestación, la marcha. Entonces, creo que jóvenes, si nosotros captamos los 8 puntos con sencillez, 2, los aplicamos unas 3 o 4 veces a un familiar, sin tomarse tiempos, con sus tiempos de sus 15 o 20 minutos, y podemos de manera muy sistemática hacer exámenes clínicos neurológicos, posteriormente sí vamos a poder llegar a diagnosticar, por ejemplo, ¿no?, pacientes que tienen trastornos del sensorio, cuando están en somnolencia, estupor o coma. Vamos a saber cuándo este paciente que se olvida sí tiene un mayor trastorno de, ¿no?, digamos, de la cognición, y orientaremos a si tiene o no tiene una demencia. Podremos reconocer cuando el paciente tiene una monoparesia, una hemiplegia. Podremos saber si hay un trastorno de los arcos reflejos, buscaremos el Babinski, buscaremos los sucedáneos, sabremos de la vía piramidal. Si el paciente no hace estas pruebas de metría o diadococinesia, podremos sospechar, ¿no?, en un paciente que tiene trastorno de la vía extrapiramidal o cerebelosa. Si el paciente no camina bien y tiene una marcha alterada, ubicaremos si es una marcha parética, es una marcha táxica, es una marcha por un paciente con Parkinson, ¿no? Si evaluamos si tiene una excesiva laxitud o una gran espasticidad, si el paciente tiene o no tiene un trastorno también del tono, ¿no?, y si tiene una rueda dentada, por ejemplo, orientarlo hacia un Parkinson, ¿no? Y sobre todo, de manera muy importante, si el paciente tiene trastorno sensorio y tiene rigidez de nuca, Brucini y Kernig, oiga, es fundamental tener muy claramente esas ideas, pero si no las leemos, no las comprendemos, no las practicamos y entendemos que todo en medicina es complejo, pero con la práctica, con el conocimiento y con la voluntad podemos hacer un examen neurológico básico, sencillo, bastante racional, que nos permita, primero como médicos internos, cuando vean a sus pacientes, diagnosticar una hemiplegia. El paciente puede estar en coma y de repente usted le hace sistemáticamente el examen, le encuentras que tiene una hemiparesia, tiene un Babinski, ya tienes el diagnóstico, es un accidente cerebrovascular. Y si sale en la tomografía que la hemiplegia, clínica es derecha y en la tomografía la lesión es izquierda, sabrá usted, ah, caramba, lo entiendes. ¿Por qué? Porque la vía piramidal tiene lesión en la primera neurona contralateral por la decusación, ¿no? Entonces, y sucesivamente, ¿no? Entonces, la propuesta, y quiero terminar con esto, es que perdamos el miedo al examen neurológico. Puede ser tedioso, pero en la medida en que podamos reconocer los 8 pasos y aplicarlos sencillamente, ¿no?, y sobre todo practicarlos, ese es el gran problema, jóvenes. Yo creo que antes de la Navidad pida usted a un familiar joven que permita a usted hacerle su examen neurológico. Entonces, con su tablita de los 8 aspectos, hágale su examen neurológico, evalúe su conciencia, ¿no?, sus funciones mentales, sus pares craneales, su sistema motor, sus reflejos, su sensibilidad, su coordinación, equilibrio y marcha, y si tiene o no signos meningios, y usted habrá ganado al interiorizar, ¿no es cierto?, y al realizar un examen neurológico básico. Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, con mucho gusto. Doctor, la alumna Lisbeth Gutiérrez pregunta, doctor, mencionó que la alteración de la primera neurona causa flacidez y luego espasticidad. ¿No era que la primera era solo espasticidad? Ya. La lesión de primera neurona da una paresia hiperreflexica y con espasticidad, pero aquí hay que hacer una salvedad. En la etapa aguda, cuando hay una lesión aguda, puede haber flacidez, pero conforme esta progresa en la etapa subaguda hay espasticidad. Cuando diferenciamos lesión de primera y segunda neurona, en ambas puede haber paresia o plejía.
La lesión de primera neurona es hiperrefléxica, la de segunda neurona es hiporrefléxica. Y en la diferenciación, cuando ya está establecido, en la de primera neurona es espástica y en la segunda neurona es flácida. Pero, apreciación, cuando la lesión de primera neurona es muy aguda, puede dar flacidez. Y después se va instalando la fase espástica. Esa es la aclaración pertinente. Listo, doctor, no hay más preguntas. Bien. Bueno, de todas maneras, los invito y de todo corazón, jóvenes, hagan un examen neurológico normal haciendo las 8 partes. Este video se los he traído porque a mí me ha impresionado cómo se puede hacer un examen neurológico muy sencillo, muy, digamos, práctico en unos 5 a 15 minutos, ¿no? Entonces yo creo que esto desmitifica mucho que el examen neurológico es muy complejo, es muy, ¿no? Y además he tratado de también jóvenes de darles. Cuando yo evalúo conciencia, estoy evaluando sistema reactivador, activador ascendente. Cuando estoy evaluando funciones mentales, estoy evaluando la corteza con todas sus áreas de integración. Cuando estoy evaluando función motor, estoy evaluando la vía piramidal. Cuando estoy evaluando sensibilidad, estoy evaluando superficial, espinotalámico, de la parte profunda, los cordones posteriores. Cuando evaluamos equilibrio, postura, la vía extrapiramidal, fundamentalmente cerebelo. Y esto vamos a ver conforme avancen las clases, tiene una gran aplicación, sobre todo clínica, ¿no? Desde el signo, el síntoma y la correlación de la zona afectada. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. A usted. Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Feliz Navidad, chicos.